Para partir esta reflexión, nosotros vamos a compartir una pequeña presentación de parte de los panelistas y vamos a partir con don Roberto Martinich, a quien voy a aprovechar de presentar. Don Roberto Martinich es geógrafo, máster en desarrollo regional, actualmente es académico de la Universidad Austral de Chile, de la Facultad de Ciencias, y es director del Observatorio de Economía Creativa de Valdivia. Él es impulsor de distintos programas de fomento productivo para el sector creativo a través de Corfo y la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, de las cuales fue director. En el observatorio ha participado en los estudios de impacto económico de eventos tan relevantes de la ciudad como el Festival de Cine, y por supuesto también ha hecho el estudio de impacto del Festival Fluvial. Y también ha incorporado últimamente un análisis bastante detallado del impacto de la noche valdiviana en la economía local. Así que quiero invitar a don Roberto Martinich que nos pueda acompañar y pueda hacer, ¿no es cierto?, una reflexión, un paneo, para mostrarnos de qué se trata esta región de los ríos, región creativa. Adelante, Roberto. Su micrófono, por favor. Muchas gracias por la invitación a participar de este interesante panel y saludarlos a todos ustedes. Un gusto compartir con ustedes este tiempo. Bueno, voy a compartir rápidamente mi pantalla para aprovechar los minutos que tenemos. Voy a presentar... Ahí, ya, ahí, ¿no es cierto? ¿Se ve? Se ve, Roberto. Ya. Bueno, Los Ríos, región creativa, una mirada desde el Observatorio de Economía Creativa de la Universidad Austral de Chile, que es un proyecto, ¿no es cierto?, que nace a instancias también, y Rudy aquí está presente, de lo que era el programa estratégico de industrias creativas, ¿no?, que le plantea un poco a la universidad la necesidad de tener alguna instancia que permita profundizar la información que existe sobre este sector para la región. Entonces, hemos concentrado, digamos, gran parte del tiempo en algunos estudios. Ahí pueden ver algunos de los estudios que hemos hecho, como decía Marcelo, de Festival de Cine, del Festival Fluvial de Música, también, ¿no es cierto?, en el ámbito gastronómico, ferias que son relevantes, y bueno, también fuera de Valdivia, en Futrono, y bueno, recientemente la Noche Valdiviana, que fue en base a la versión que se hizo en febrero recién pasado. Entonces, el objetivo de estos estudios es dimensionar el impacto que ellos generan en términos de afluencia de público y de gasto, ¿no es cierto?, en el territorio, lo que da cuenta un poco del impacto económico de este sector. ¿Ya? La región de Los Ríos, una región, la ex provincia de Valdivia, tiene una trayectoria como un polo cultural y turístico relevante en el sur de Chile desde ya varios años, ¿no es cierto? Sin embargo, dentro del contexto nacional, la región es una región pequeña desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también poblacional, ¿no es cierto? Somos solamente el 2,2% de todos los chilenos, digamos, estamos viviendo aquí en la región, y desde el punto de vista de las empresas creativas, formales, en este caso en base a los datos del Servicio de Impuestos Internos, que sabemos que representan solamente una parte de la realidad, tendríamos para el año 2018 aproximadamente el 1,4% del total de estas empresas a nivel nacional. Con esto lo que quiero poner un poco es simplemente la dimensión, la escala, digamos. Ahí vemos claramente cómo, para variar, ¿no es cierto?, Santiago concentra gran parte de las empresas, en este caso consideradas empresas creativas, que, bueno, ahí hay un listado, digamos, de rubros, ¿no es cierto?, que se ha ido ya consolidando de qué es lo que son empresas creativas y qué es lo que
qué es lo que no son empresas creativas. ¿Mm? Siguiendo adelante, disculpa, ahí lo bueno, eso sí, es que si vemos las empresas creativas a partir del año 2005 al 2018, vemos una evolución, prácticamente se han duplicado, ¿no es cierto? Con todo lo que significa también la restricción en términos de la informalidad, que la hemos calculado a partir de las encuestas que hemos hecho nosotros en, en un rango que va del 22 al 35% de informalidad, en el sentido, digamos, de que muchos de los actores del sector cultural creativo actúan como personas naturales, algunas con iniciación de actividades, pero las que son informales, digamos, derechamente, responden a esta encuesta que hicimos nosotros y corresponderían aproximadamente a este rango que mencionamos ahí. Ya, esto coincide con estudios también a nivel nacional que hablan más o menos de entre un 30 a un 40% de informalidad en nuestro sector. Eh, no obstante aquello, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que a pesar de eso, el número de trabajadores que está asociado a lo que es la industria creativa y cultural no es menor, digamos, estamos hablando de 7.000 a 8.000 trabajadores para el año 2018, y esto en base a los mismos datos, ¿no es cierto?, de impuestos internos. Por tanto, asumimos que obviamente hay un porcentaje adicional de gente que se mueve en el mundo más informal y que no está en esta cifra. Aquí vemos en azul, ¿no es cierto?, el número de trabajadores hombres, ¿no es cierto?, y en rojo las mujeres, un sector más o menos que está, en el caso de nuestra región, digamos, cargado hacia lo que es el género masculino, ¿ya? Pero por poco, digamos, es un sector muy, en este sentido, paritario, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y aquí vemos, eso sí, que un tema importante entre sectores que es la precariedad muchas veces de este trabajo. La gran mayoría de los trabajadores, 61%, declara ser trabajadores a honorarios, ¿no? Solamente un 39% de los trabajadores informados ahí en puestos internos, en las empresas formales también, tiene contratos, ¿no? Y por tanto, bueno, se aprecia también esta característica que es propia de este sector, no solamente en nuestra región. Esto es un tema a nivel global, digamos, que se mueve más o menos en la misma dirección. Bueno, dentro los datos, ¿no es cierto?, que hemos podido ir manejando, nos muestran que se están creando año tras año, se están abriendo nuevas iniciaciones de actividades creativas en la región por parte de las personas. Esto ya es lo que es la tributación en segunda categoría, es decir, personas que boletean. Aquí no estamos hablando de empresas en este cuadro, sino que vemos que la mayoría de las personas, ¿no es cierto?, que entre el año 2008 y 2016 iniciaron actividades recién, ¿no es cierto?, en el ámbito creativo, sacando boletas de honorarios, ¿no es cierto?, pertenecen a actividades artísticas, actores, músicos, casi un 30% está en este sector, pero también hay una parte importante que está en el ámbito del software, ¿no? Sabemos que es parte también del sector creativo, ¿ya? Y bueno, todo lo que está relacionado también con los servicios de arquitectura son importantes, fotografía y publicidad también son importantes en nuestra región, ¿ya? Ahora, Valdivia como ciudad concentra gran parte de las industrias creativas regionales. En el 2018 tenemos aquí el 60% prácticamente de todas las empresas de la región están ubicadas en Valdivia, y aquí vemos como La Unión, Panguipulli, ¿no es cierto?, ocupan el segundo o tercer lugar,
vemos, ¿no es cierto?, también desde el punto de vista poblacional, esto, digamos, refleja simplemente una estructura que tiene nuestra región en donde la comuna de Valdivia concentra el 43% de la población, y esto, bueno, se refleja también en la estructura que toma de alguna forma esta especie como de polarización, ¿no es cierto?, del sector creativo, que es mucho más potente en Valdivia porque también está aquí la mayor parte, ¿no es cierto?, de la población, prácticamente el 50% de la población regional vive en la comuna de Valdivia. Si es por eso, ¿no es cierto?, aquí podemos ver actividades que son parte de la economía creativa de la región, y la verdad es que hay muchas otras actividades que no pude, simplemente no me cabían en la lámina, digamos, pero es para dar una imagen, ¿no es cierto?, respecto de este sector que es relevante para la economía, en este caso incluso de la ciudad de Valdivia, porque está íntimamente ligado al turismo también. Entonces provoca un impacto relevante en el funcionamiento de toda esa oferta gastronómica, turística, que, que tiene, ¿no es cierto?, nuestra ciudad y nuestra región. Y por tanto este sector creativo actúa como un gancho que atrae una importante cantidad de gente, y que entonces viene atraída por estos eventos, pero obviamente se mueve por la ciudad, se mueve por la región, y generando entonces un ingreso hacia los pequeños empresarios turísticos de nuestra región. Y eso es un punto importante, creo yo, digamos, bueno, no voy a profundizar mucho en esto, pero simplemente poner como ejemplo, si sumamos el impacto económico de Fluvial y del Festival de Cine Valdivia, entre ambos generan cerca de 2 millones de dólares cada año a la ciudad, a la economía de la ciudad. Esto es un ingreso extra, digamos, es decir, si es que estos eventos no se hicieran, la ciudad dejaría de percibir 2 millones de dólares, ¿no es cierto?, en nuevos ingresos que son principalmente dirigidos al sector turístico y al sector, obviamente, de producción y de apoyo, ¿no es cierto?, a lo que son todas las actividades creativas. Y ahí hemos logrado entonces calcular que por cada peso que invierte la producción, por ejemplo, de FIC Valdivia, se obtienen 3,55 pesos de ingreso a la economía de la ciudad. En el caso fluvial, por cada peso que invierte la producción en la realización de este evento, se generan 3,36 pesos en la economía de la ciudad. Y esto es una relación importante, porque en el fondo da cuenta de el efecto, ¿no es cierto?, multiplicador que tiene la inversión en cultura desde esta perspectiva. ¿Mm? Bueno, otra dimensión que hemos visto de especial interés es que Valdivia se ha ido convirtiendo en un centro, una ciudad donde se puede venir a estudiar una serie de carreras creativas. Aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo se ubican en los distintos espacios de la ciudad los estudiantes, obviamente en la Isla Teja, pero también en la zona, ¿no es cierto?, de las Ánimas, y en los barrios, ¿no es cierto?, asociados a los barrios bajos, ¿ya? Y estos estudiantes que cada año han ido aumentando, incluso en número, bueno, son también una fuente de innovación y de desarrollo creativo, ¿no es cierto?, que en el fondo interactúa entre sí, interactúa con los distintos espacios, y eso, bueno, da un poco el pie a sostener la idea de que Valdivia es una ciudad creativa, es una ciudad que en el fondo invita a la interacción, a la innovación y a la a la creación, ¿no es cierto?, en distintas áreas, un poco debido a su patrimonio, a sus espacios, a la relación que tiene con la naturaleza. Nosotros hemos prospectado un poco cuáles son
las motivaciones que tienen muchos de estos estudiantes, y muchos de ellos nos hablan de estos temas: patrimonio, naturaleza, la gente, la historia, y bueno, y la posibilidad de encontrarse, ¿no es cierto?, con gente que hace cosas en distintos ámbitos de las artes y de las industrias creativas, ¿no? Bueno, básicamente esto lo voy a dejar para después cuando hablemos del tema de la pandemia, pero sí quería terminar diciendo, ¿no es cierto?, que la conectividad digital es un tema que también nos ha llamado la atención desde el punto de vista de la economía creativa. Es una condición habilitante el disponer de una buena conexión a Internet, y ahí, bueno, queremos simplemente mostrar el hecho que tenemos una gran brecha entre la comuna de Valdivia y nuestra ciudad, que tiene prácticamente 40.000 conexiones de banda ancha a hogares, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de conexiones físicas de los hogares, no las conexiones vía celular, que obviamente sirven mucho, pero no nos sirven como para desarrollar la economía o la industria propiamente tal. Y ahí hay una gran diferencia con el resto de las comunas de nuestra región. Tenemos, por ejemplo, Lago Ranco, que tiene 111 hogares que tienen conexión a Internet; Futrono, que es un centro desde el punto de vista de la artesanía, 385 conexiones. Y bueno, destaca después de Valdivia, La Unión y Panguipulli y Río Bueno, pero en general, ¿no es cierto?, vemos que hay una distancia enorme, prácticamente, como vemos ahí, digamos, hay una diferencia abismante entre Valdivia y el resto de las comunas, y eso, bueno, nos debe hacer pensar un poco respecto de cómo poder reparar este tipo de desigualdades que también, a la hora de promover esta industria, obviamente juegan en contra de que este sector se pueda levantar adecuadamente en el resto de las comunas de la región, porque ya en Valdivia vemos que hay un polo importante que se mueve, que obviamente vamos a conversar más respecto de eso en este panel, que se puede hacer y que se está haciendo. Pero, pero al hablar de región, obviamente nos vamos a encontrar y nos encontramos con ejemplos como este, en donde entonces la idea sería poder incorporarlos en la agenda de trabajo, de tal forma de poder ir eliminando estas barreras que pueden tener los habitantes, ¿no es cierto?, de Panguipulli y del Lago Ranco, de Futrono, que se están obviamente integrando cada vez más a esta economía también creativa, pero que encuentran menos facilidades que las que encuentran aquellos que vivimos en la ciudad de Valdivia propiamente tal. Bueno, simplemente quería compartir esto con ustedes para dar un vuelo rápido, digamos, de lo que es la región, y espero que pueda motivar un poco la conversación. Así que con esto voy a dejar de compartir entonces mi pantalla. Gracias, Roberto. Gracias por el interesante resumen, digamos, de lo que es la región. Creemos que hay muchos temas por debatir y sin duda eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Antes de invitar a Dominique Tomán, quiero informar y agradecer, mejor dicho, a Pulsar 2020 por haber considerado a Fluvial, ¿no es cierto?, para invitarnos y poder compartir el trabajo que estamos haciendo acá junto con los colegas que trabajan en el ámbito creativo. Y quiero invitar ahora a Dominique Tomán. Ella es directora ejecutiva de la Orquesta de Cámara de Valdivia, es ingeniera comercial e intérprete de viola de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es además magíster en gestión de orquestas y teatros y en pedagogía en viola en la Escuela Superior de Música y Artes Escénicas de Frankfurt, Alemania. Como músico, ha prestado, digamos, ha tocado con la Orquesta de Cámara de Chile, la Orquesta Filarmónica de Santiago y también la Orquesta de la Pontificia Universidad Católica. Como manager ha hecho un recorrido también por varios festivales europeos, que también después nos va a poder detallar con un poquito más de precisión más adelante, y también desarrolló un hermoso proyecto que es la creación del Festival de Música Internacional de Panguipulli. Actualmente se desarrolla como directora ejecutiva de la Orquesta de Cámara de la Ciudad de Valdivia. Dominique,
bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá compartiendo experiencias. Voy a compartir pantalla entonces. Tengo una breve presentación. Están mirando la pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, el título es Los desafíos en la gestión de las orquestas regionales. Lo pongo en plural, puesto que efectivamente este es un desafío que nos hemos enfrentado a todas las orquestas, y hoy día en la mañana tuve también la oportunidad de participar en un panel sobre innovación con el Teatro El Lago y otras instituciones culturales, y me doy cuenta que realmente los temas son los mismos, de manera que creo que puedo hacer un análisis un poco más transversal a lo que es la realidad de las orquestas regionales. Bueno, voy a partir acá, quería partir de la pandemia un poco al revés, ¿no es cierto?, de cómo partió recién mi colega, y después terminar con los aportes en la región. ¿Por qué? Porque efectivamente la pandemia nos ha traído varios cambios en distintas áreas que nuevamente se repiten. Es muy curioso cómo llegamos todas a las mismas conclusiones, los que estamos trabajando en la orquesta. Entonces, por un lado son los contenidos y los formatos, después tenemos desafíos en cuanto a las audiencias, digitales entre paréntesis, ya voy a hablar sobre eso, y en cuanto a lo económico. Puse esta imagen porque creo que grafica bastante bien como el cambio que estamos sufriendo, en el sentido de que tenemos un escenario pensado probablemente para 3.000 butacas, aquí tenemos 2.229 plantas de público, tenemos un escenario donde cabría una orquesta sinfónica, sin embargo hay un cuarteto de cuerda, y esto corresponde en particular a un proyecto que se hizo en España, en el Gran Teatro en Barcelona, donde efectivamente estas plantas finalmente se donan a trabajadores de la medicina, en un proyecto donde se mezcla justamente un artista un artista, ¿cómo se llama?, el que tuvo la idea de las plantas, conceptual, con los músicos, intentando también de traspasar esta toma de conciencia de cómo el entorno tenemos que tomarlo en cuenta, y que tiene mucha relación con el COVID finalmente. Eso un poco para sensibilizar. Bueno, en cuanto a contenido y formato, la orquesta venía funcionando como una orquesta tradicional. La orquesta de Cámara Valdivia tiene 11 integrantes más un director. Teníamos el formato tradicional, digo, de contenidos presenciales, es decir, conciertos con público en salas, festivales en espacios abiertos, conciertos open air. Eso lo alcanzamos a hacer este enero. Estuvimos en Chiloé tocando en festivales donde finalmente salimos un poco de la sala concierto y tocamos en iglesias, después en el mismo campus de la universidad tocamos en lo que es el campus Los Canelos. Para que no los conocen, aquellos que no lo conocen, hay un espacio abierto con un escenario al aire libre, muy, muy bonito, muy entretenido para el verano, ¿no es cierto? Y estábamos en eso cuando llegó la pandemia, que nos obliga en el fondo a pensar qué queremos hacer, cómo podemos seguir acercando a nuestros públicos, y en ese proceso de pensar, de repensarnos, comenzamos con un proyecto que fue el rescate del pasado, que es lo que tenemos, partimos desde ahí, y empezamos a armar un proyecto también en base a los 10 años que consistía en recuperar los materiales sonoros de la orquesta. Buscamos retransmisiones, nos dimos cuenta que estábamos bastante en falta con lo que era el registro, por lo que tuvimos que empezar a mirar hacia adelante. Hacia adelante, ¿qué quiso decir? Buscar nuevos formatos digitales, entendiendo que ese era el medio, dado que no nos podíamos juntar más presencialmente. ¿Qué formatos encontramos ahí? Conciertos digitales. Aquí abajo hay una imagen donde ven distintos integrantes de la orquesta, que lo que hacen es grabarse individualmente en sus casas, y después viene todo un trabajo postproducción, ¿no es cierto?, de poder juntar la música, la imagen, lo cual conforma una especie de concierto. Seguimos con clases magistrales online, en vivo, después a través de Zoom. Fue muy interesante el en vivo, hacer clases a través de Instagram, porque efectivamente el dinamismo es otro, o sea, el alcance es uno, y se llega a públicos bastante distintos. Después me voy a remitir más a los públicos, pero también entendemos de que también una reacción muy interesante de los feedback, de los chats que van llegando. Entonces, la clase tiene un dinamismo distinto a lo que es una clase presencial. Después de entrevistados a entrevistadores, los músicos pasaron primero a ser entrevistados, los tratamos de dar a conocer en profundidad cuáles eran sus intereses, o sea, intentar de ver esta figura de artista global. Tratamos de ir al backstage, a entender sus motivaciones, a ver qué pasa con ellos
antes de subirse a un escenario, cuál es la preparación, qué pasa en el escenario, nos explicaron un poco más con palabras, no con música, de cuáles las sensaciones que tienen ahí, y después, qué pasa cuando se bajan. Todos esos pasos. Pero también ellos mismos se convirtieron en entrevistadores al proponer distintos artistas que han acompañado a la orquesta durante los últimos 10 años y hacer recorridos históricos de lo que han sido esos proyectos con estos diferentes artistas. Conversatorios sobre distintos temas. Armamos una serie de conversaciones sobre en torno a la música cámara. Entendemos que somos un espacio bastante único en cuanto a lo que es la música cámara, una formación muy particular, de las cuales hay pocas en Chile que están profesionalizadas, de forma que decidimos agarrar esta temática y abrir diálogos con distintos especialistas en torno a historia de la música de cámara, cuáles son los intérpretes, la educación, en fin. La conclusión de esto es, abrimos el backstage. Después, en un siguiente paso, siguió evolucionando la pandemia, nuestras ideas también, y intentamos volver a la presencialidad. Y ahí hicimos un primer ejercicio que fue efectivamente hacer un concierto sin público. Acá abajo pueden ver una foto a la derecha, ¿no es cierto?, donde cumpliendo un sinnúmero de protocolos tuvimos acceso a un espacio universitario donde grabamos grabamos una obra, ¿no es cierto?, y con la idea de transmitirlo mediante streaming. Pongo aquí el asterisco porque no es lo mismo un concierto presencial pre-pandemia a uno en medio de la pandemia, donde tienes que respetar los metros de distancia entre músico, tienes que haber circuitos, o sea, espacios para circular muy definidos, protocolos de higiene muy grandes, lo cual evidentemente agrega una tensión o quizá otras variables que hay que considerar y que antes no se consideraban y que entran al momento de hacer música. O sea, muy distinto como intérprete tocar con alguien a 1 metro que tener la obligación de tenerlo distanciado 1,5 metros, donde el movimiento incluso tienes que restringirlo. Bueno, esos son un poco los desafíos que nos encontramos, y otro de los desafíos que nos encontramos en términos de los formatos, en fin, lo puse acá porque tiene directa relación con el formato, es el acceso, un poco lo que hablabas, ¿no es cierto?, Roberto, en cuanto a que nos dimos cuenta que muchos de nuestros públicos no podían acceder digitalmente a la programación que estábamos haciendo. Entonces lo que hicimos fue pensar más allá y empezar a crear DVDs físicos, de manera de ir a dejar los materiales a hogares de ancianos, fundaciones, o sea, nos encontramos con la barrera que tú señalaste en nuestra región. Y en este minuto, y mirándome un poco a futuro, lo que vemos es que la mezcla de la combinación de la programación digital y presencial es el camino. Pensamos que es el camino porque siempre vamos a estar abriendo, cerrando, un poco ahora como estamos en cuarentena, ¿no es cierto?, en Valdivia, pensamos que tenemos que seguir programando presencialmente, que en el fondo nosotros tenemos un poco la responsabilidad de hacer de que sigamos impulsando la apertura, impulsando siempre cuidándonos, pero impulsando nuestra industria. Y en ese sentido, la mezcla es un poco la alternativa que vemos hacia adelante. En cuanto a las audiencias, puse paréntesis digitales porque en este minuto es nuestra audiencia. Públicos antiguos, ¿qué pasó con ellos? Bueno, es difícil de decir en el sentido de que muchos de los públicos, o sea, la orquesta tiene un público variado, tiene un público mayor, ¿no es cierto?, que no es tan nativa, o sea, no es nativa digital, de hecho el acceso es más bien limitado, y también lo digo un poco de experiencia de conversar con algunos de ellos y ver que esto de acercarse al tema de los links y todo es un poco más complejo. Entonces, ese público hemos tratado de mantenerlo constante con nosotros, cercano, con comunicaciones, informando, siempre mandando harto mailing, o sea, tratando de tenerlo cerca por medio de la comunicación escrita. Y también, por otra parte, sabemos que tenemos nuevos públicos, puesto que, como ven acá, pueden ver, hemos empezado a aumentar todo lo que son nuestros indicadores de los medios digitales. También nos vimos en la situación de tener que, evidentemente, abrir más canales. La orquesta no tenía YouTube, ahora tiene un canal que tiene más de 11.711 visitas hasta el momento que saqué esta información, hace un par de días. Y bueno, nuestro Instagram ha ido subiendo gradualmente, lo cual nos lleva a pensar que
y a observar que tenemos un público más amplio que viene de distintas partes, ¿no es cierto? No es solo de Valdivia, es transversal a todo Chile, incluso afuera tenemos varios seguidores, y hablamos también de un público más empático, en el sentido de que es un público que va entendiendo de que va cambiando la situación. O sea, que la pandemia hace que de pronto se cierre la ciudad, no podemos hacer conciertos. Nos pasó la semana antepasada, que teníamos lista la programación del próximo concierto presencial, y bueno, ¿qué hicimos? Comunicamos en Instagram, oigan, hicimos todo lo posible, no pudimos, pero no importa, vamos hacia adelante, pero comunicamos esa acción. Y eso es algo que el público también recibe. En cuanto a lo económico, va a ser un barrio principalmente, bueno, yo veo dos temas, ¿no es cierto? Tenemos ahora la incógnita de si seguir gratuitamente ofreciendo los espectáculos o pagados, ¿no es cierto? Hay una gran discusión sobre ese punto. Hoy día en la mañana, justamente en el panel que estuve, se decía, la inclinación era decir, bueno, hay que valorar el trabajo de nuestros artistas, finalmente hay que ponerle un valor, no puede ser todo gratis. Una idea que yo también estoy bastante alineada, creo, puesto que la tentación es a dar gratuidad y que haya acceso, pero efectivamente dejamos de valorar y de poder retribuir este trabajo que están haciendo todos los trabajadores de la industria. Yendo a los aportes, o sea, al mundo de los privados y lo público, en cuanto a lo económico, aquí hay una flecha roja, va hacia abajo, un poco triste quizá, pero ¿qué vemos? Vemos aportes de auspiciadores, patrocinadores privados van disminuyendo, ingresos por venta ticket, transversal, no hay este año, arriendo espacios, muchos teatros, muchas orquestas tienen sus propias salas, nosotros no, pero han perdido en gran parte de los ingresos por eso, ingresa a evento de concierto, tampoco existe, muy poco. Entonces es un escenario de incertidumbre económica a nivel nacional que nos afecta, ¿no es cierto?, en los ingresos presupuestados, bastante. ¿Qué vemos? Alianzas y colaboraciones, de estas salimos todos juntos, de manera que también las orquestas mismas, como dije, orquestas regionales, estamos siempre en conversación, pero ahora estamos más que nunca viendo cómo colaborar, cómo hacer sinergias. El rol del Ministerio en esto, quiero mencionarlo porque es importante, creo, explicarlo, dar a conocer en realidad cuál es este rol. En cuanto a la OCB, es fundamental por cuanto la orquesta pertenece desde el 2009 al programa de desarrollo de orquestas profesionales regionales. Aquí pueden ver, son 6 orquestas de Chile que son parte de este programa. Tenemos en La Serena, ¿no es cierto?, Valparaíso, Maule, Biobío, la Araucanía y Los Ríos. Nosotros somos la orquesta profesional del programa más austral de Chile. A partir del año 2016 se crea una glosa de presupuesto, lo cual nos da un paso en la profesionalización, ¿no es cierto?, y nos trae un fortalecimiento en el ámbito económico. Importante aquí, les muestro, esto es público, presupuesto de la Nación, ¿no es cierto?, les traje el ejemplo del 2019, cada orquesta recibe 258 millones. Es interesante ver la relación en cuanto a las otras instituciones, o sea, aquí estoy con el mouse, no sé si se ve, pero tenemos ¿no es cierto?, Artesanías Chile, Corporación Cultural Municipal de Santiago. Bueno, finalmente cuando uno se la cuenta, la suma, el 34% de los aportes del sector privado van a Santiago y el resto va a programas nacionales. Entonces ahí uno un poco, en algún minuto nosotros hablamos en el prepanel sobre la centralización, descentralización. Yo creo que es cosa mirar los números en este minuto. Asimismo, respecto al 2021, hablando de financiamiento, las orquestas regionales estamos en una problemática y nos hemos manifestado como tal, como bloque, que estamos defendiendo nuestro presupuesto, puesto que nos han puesto escenarios de 10, 15, hasta 20% menos para el próximo año. Lo cual evidentemente tiene muchas consecuencias, desde desvinculaciones, hasta oferta artística disminuida. Estamos en un gran, ¿cómo se llama?, lucha porque esto no se concrete. Pero bueno, vamos a algo más positivo. En este minuto veamos cuáles son los aportes. No se trata solo de ver números negativos aquí, pedir plata, como piensan algunos, sino que qué es lo que estamos aportando. La orquesta en particular en la región, aquí puse un par de alianzas con otras instituciones de las industrias creativas, en particular, ¿no es cierto?, de la región de Los Ríos. Tenemos con el FIC, hicimos el primer concurso de composición musical de
metrajes patrimoniales este año, esto es inédito, no se había realizado en Chile. Tenemos colaboraciones de la orquesta con el coro, el Bafuach, conciertos Raíces Chilenas, relevando nuestros orígenes, Festival Tocata, donde siempre participa, este año fue, ¿no es cierto?, Tocata Los Ríos, estuvimos también presentes en los conversatorios, cruces interregionales, nosotros estamos constantemente haciendo actividades con otras regiones, en particular hoy día pensaba en estas masterclass que realizan los músicos entre ayer, o sea, anteayer y siguen mañana también. En el Teatro El Lago hay colaboraciones. Voy a ir un poco más al macro, y ahora nuevamente volviendo al tema de todas las orquestas, para poner en dimensión Los Ríos con el resto, con el país, digamos. Aquí tenemos cifras de lo que son los aportes de todas las orquestas regionales, estas 6 que mencioné antes. Tenemos, del año pasado fueron 321 actividades totales que hicieron, alcanzamos 265.177 públicos, personas, ¿no es cierto?, beneficiarios. Son 75 comunas que se alcanzaron entre todas las orquestas, 23.000 alumnos, 227 trabajadores estables son los que alcanzamos a, ¿no es cierto?, ampliar con nuestras orquestas. Y bueno, aquí hicimos un recuento en su momento de 334 actividades para el primer semestre. Esto es importante, el impacto del público atendido por cantidad de habitantes. Quiero mostrarles, si se fijan, nosotros con la OCB alcanzamos a 12.053 habitantes de 356.396 de la región. Es un impacto bastante alto si uno mira también en relación a las otras orquestas, y creo que tenemos que estar orgullosos de eso, porque una orquesta tan chiquitita llega y se mueve a tantos lados. La orquesta no se ve mucho, pero hace un trabajo enorme en lo que son las escuelas, y de hecho hemos seguido haciéndolo, inventamos conciertos digitales, estamos ayer mismo, programamos, ¿no es cierto?, conciertos en las escuelas a través de presentaciones específicas para ello, enfocadas en niños, en los docentes, tenemos guías pedagógicas, hay un trabajo enorme que se hace y que no sale hacia el público habitual. Aquí en una mirada más concreta tenemos la temporada 2019, ¿no es cierto?, 95 conciertos de actividades musicales, lo que hizo la OCB, actividades con obras chilenas muy importantes, un eje del trabajo que se hace en la orquesta. En cuanto a la programación, tenemos, ¿no es cierto?, casi 2.000 alumnos, 12 comunas, y el número que les mostré en cuanto a público general total. Les pongo aquí información del primer semestre porque creo que es importante notar que con pandemia, igualmente, hemos incluso superado cifras del año pasado, en cuanto, por ejemplo, a los beneficiarios. O sea, Internet nos ha ayudado a darnos a conocer, a mostrar lo que hacemos. Asimismo, hemos llegado a más comunas por estos mismos cruces interregionales, intercomunales también. Y bueno, el público general, o sea, no estoy, creo, errada en pensar que de aquí a fin de año vamos a doblar este número. Ups, me adelanté. Teniendo de esta forma un alcance bastante mayor con la pandemia. Eso es un poco la orquesta. Espero haber dado un pincelazo de lo que ha sido esta pandemia, del rol, la labor que tiene. Aquí dejo una foto que también me gusta harto, porque es la orquesta en Valdivia, ¿no es cierto?, algo tan característico como es el río, y bueno, esperamos prontamente poder estar así nuevamente, ya pensando en hacer música en vivo, presencialmente, un espacio abierto. Eso, muchas gracias. Gracias, Dominique. Muy interesante la presentación y por supuesto el trabajo de la Orquesta de Cámara de Valdivia, así que también vayan nuestras felicitaciones. Quiero invitar ahora, desde la música popular, hemos hecho un recorrido, ¿no es cierto?, por una especie de reflexión, un catastro de lo que es la industria creativa en la región de Los Ríos. Hemos visto el trabajo que se hace en el campo de la música con orquestas, y ahora quiero presentarle a ustedes a don Rudy Matus, un representante de la música popular. Él es músico, baterista, gestor artístico, es el director del Festival María Rock de Valdivia, es realizador fonográfico de proyectos como Valdivia, Ciudad de Creadores, compilados Rock Valdiviano Independiente, es el actual secretario de la Asociación de Músicos Rock Valdivia, que en este momento ya va por los 21 años de existencia, si mal no recuerdo, y es el jurado permanente de don Rudy Matus de la categoría de Mejor Artista de los premios Pulsar, así que es nuestro representante regional en esa toma de decisiones y es miembro del Comité Regional de la Música de Los Ríos. Don Rudy Matus, bienvenido, por favor. Hola, hola. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, la actividad que estoy desarrollando está vinculada a la música popular desde mi inicio, y fue básicamente cuando pudimos crear esta agrupación de músicos, que es la Asociación de Músicos, era Asociación de Músicos de Rock Valdivia. Hoy por hoy es una asociación de músicos Rock Valdivia, porque básicamente es de música popular. Pero la gran característica, que siempre desde hace 21 años que la creamos, el 99, es que está destinada a hacer la promoción y difusión de las obras generadas acá, en el ámbito de la música popular. Entonces, básicamente, está integrada por personas que son ejecutores, por decirlo así, creadores y ejecutores de su propia obra, básicamente. O sea, con las bandas tributo y eso, no, como que no estamos nosotros con los que son meramente intérpretes, porque se entiende que eres un creador, pero básicamente a la vez también eres intérprete de tu propia obra. Y en esa lógica, bueno, fuimos desarrollando lo que instintivamente se nos iba ocurriendo, ¿no? Y es como así como se me ocurre hacer estos compilados de rock valdiviano en el año 2001, cuando no había mucha, o no se consideraba a nivel un poquito, por decirlo más intelectual o más institucional, en realidad, que la música popular era creada ahora. Siempre se hablaba mucho más de la música valdiviana y estaba más vinculada a lo que se conoce como música adopta. Y habían casos, ejemplos muy concretos como Chequinilo, Sexual Democracia, Aterrizaje Forzoso. Vamos, ¿no? Y se acaba. Y nosotros decíamos, no, pues sí, hay un movimiento de música, sobre todo vinculado al rock y al metal. Valdivia, el sur, es seguramente una de las escenas primeras del metal en Chile, del sur, tanto Santiago como Conce, Iquique, Valdivia. De ahí, básicamente, se nos ocurre armar estas bandas que tenían su grabación y dijimos, ya hagamos un disco, con la intención básicamente de diciendo, ya no nos conoce nadie, en vez de presentar una tarjeta de presentación, vamos a presentar un disco. Entonces eso fue, sin quererlo, fue una cosa como de marketing, nosotros no lo hacíamos, solamente causó bastante impacto que pudiéramos generar un disco en formato físico, audio, CD audio original, ¿no? Para esos años, el 2001, 2002, no era común. Y al 2005 hicimos el segundo y después ya entendimos la lógica de que era un poco más, y hacer el rescate, que aparte del rock y metal sí se genera ahora en Valdivia, en la zona, pues estamos hablando en el tiempo de región de los lagos, antes de la instalación de la región de los ríos. Entonces veíamos, oye, hay otra música, la música ranchera en Chile en general, genera festivales, genera todo un circuito y se genera harto comercio. Y el hip hop, sin duda, que es otro gran ausente en estas miradas grandes de música popular sobre todo. Y de ahí básicamente yo hice una alianza, muchos años seguramente la Asociación de Músicos Rock fui yo, uno o dos acompañantes, pero después ya hicimos una alianza con el programa Escuelas de Rock, que en esos años se llamaba Escuelas de Rock, hoy por hoy programa Escuelas de Rock y Música Popular del Ministerio de las Culturas, y con eso pudimos reflotar un festival que yo venía desarrollando que se llamaba Marea Rock, que era para promocionar estos mismos compilados, y eso nos dio la posibilidad de vincularnos con otras agrupaciones de músicos de todo el país, y en algún momento constituimos en el año 2015 la red Corredor, que casi todas las capitales regionales tenían sus agrupaciones de músicos de música popular vinculadas a la creación. Entonces ahí nos dimos cuenta de que Rock Valdivia era casi una de las más antiguas. El más antiguo era el Sindicato del Rock de Chillán, CIDROC, que hoy por hoy ya no existe. ¿Sí? De ahí venía, no sé, ABRA, la Asociación de Bandas de Rock de Arica, y nacieron casi a la par de nosotros. O sea, nosotros en ese tiempo teníamos 17 años y ellos tenían 15. Y ahí nos fuimos dando cuenta, obviamente, era esperable de que todas las problemáticas eran las mismas en todo el territorio, pero eso nos dio fuerza como para poder estar comunicados entre todos y empezar a hacer un poquito más de presión en cuanto a los recursos, ¿no? Líneas de fomento, en este caso fondos de la música, pero también empezar a involucrarnos un poco en política sectorial y regional de cada territorio. Está ultra conversado de que el centralismo se replica, es fuerte en Chile,
pero también se replica a nivel regional. O sea, Valdivia es súper centralista en la región de los ríos, y muchos de sus recursos que capta en fomento a la actividad artística también se quedan en Valdivia, también, obviamente por una cosa de mayor población, pero también hay un tema a resolver. Y finalmente, Rock Valdivia, hoy por hoy, lo que sigue haciendo ese camino es más que profesionalizar, yo diría hacer la inducción de que lo que tú estás haciendo, tu trabajo, sea considerado un trabajo. Entonces, ya la mirada hace muchos años, por unos 4 o 5, ya viene por esa idea de entender de que esto es un trabajo. Y por ahí ya nos estamos metiendo en otro asunto. Pudimos constituir, me acuerdo con Roberto, fuimos parte de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, después tuvimos el Plan Estratégico Regional, que define el gobierno de los ríos en el área de industrias creativas, el cine y la música como ejes fundamentales, principales, perdón. Pero hoy por hoy también se agrega el videojuego, y hay toda una revisión que hay que estar haciendo continuamente. Y de ahí pusimos la conversación, ya está bien, la música, pero ¿qué música? O sea, música con vinculación territorial, música creada acá, música interpretada acá, porque es muy importante, y los niveles de presupuesto también son otros, los niveles de alcance son otros, y ahí, bueno, es todo un trabajo, y hoy por hoy, vuelvo a decir, es la intencionalidad de trabajo, esta declaración de principio de que todos tenemos derecho a trabajar. Bueno, yo quiero ejercer mi trabajo a través de la actividad artística. Y bueno, en este caso la música o el cine, que es muy importante acá. Y ya, bueno, ahí nos metemos ya en el concepto de industria musical, pero hoy por hoy la pandemia refleja otra realidad y refleja la precariedad de esta industria. Para algunos no existe industria musical, yo diría que sí, es una industria que funciona bastante mal en términos de precariedad, pero funciona, o sea, está. Será mala rasca, lo que queráis, pero está. O sea, y esta industria, hoy por hoy, con la pandemia, queda claro de que no se rige por las leyes de la industria de la música. Básicamente se rige por las leyes de la industria tecnológica. Y eso hay que tenerlo clarísimo para poder entrar en lo mismo que decía Dominic, cómo vamos a resolver el problema de audiencias, cómo vamos a resolver el problema de impacto, qué nuevas plataformas vamos a poder utilizar. Seguramente esta condición de hacer actividades online, digitales, llegó para quedarse. Quizás idealmente no para reemplazarlo al 100%, pero sí nos abre la posibilidad de tener otro alcance. Pero ese alcance, en el ámbito sobre todo nosotros de los creadores, tiene otras condicionantes. Pueden ser complicaciones, son complicaciones en la medida que las vamos aprendiendo. Una vez que las dominamos, no hay problema. Hay todo un vocabulario nuevo, hay que generar whitelisting. Si tenemos nuestro material instalado en la nube y con agregadores digitales, si yo me pongo a interpretar mismo una canción, seguramente la inteligencia artificial va a decir, oh, esa canción es de alguien, pero no reconoce que es mía. Y me va a echar abajo la transmisión. Entonces hay todo un proceso que hay que hacerlo antes de inscribir, generar los derechos, inscribir los derechos. Y es algo que la legislación chilena está muy, muy, muy atrasada. Los derechos a disponibilidad, que la gente de Francia viene hace tiempo cuestionando. Yo veo que el gran negocio finalmente no es tanto el contenido de la música, sino que la transmisión de datos. Entonces ahí entran a hallar también las empresas que ven dan la posibilidad de que nosotros nos comuniquemos. O sea, las empresas transmisoras de Internet tienen algo que decir acá, y algo tendrán que colaborar en términos de retribución económica, porque a ellos les interesa el flujo de bits. Mayormente no les interesa el contenido per se. Entonces hay toda una discusión que hay que analizar en términos de, bueno, cuál es la participación de ellos. Estos agregadores digitales, está bien, aparece el CEO de una compañía muy importante diciendo, bueno, si el artista quiere vivir de su música, tiene que crear más discos. Se le pararon la mitad de la industria mundial de música popular, se dijo, y estamos sacando discos cada 2 años o todos los años, y nos estás pidiendo que sacamos discos cada 2 meses. O sea, porque al tipo le interesa muy poco la música, le interesa en el fondo
insisto, la transmisión de datos. Entonces, avanza tan vertiginosamente esto que en realidad hay que ir viendo los acentos y hay que ver dónde se pone un poco más la atención. Y volvemos para atrás también, el aporte que tiene la creación local, la interpretación local de música, de repertorio, en la economía circundante, ¿no? La realización de eventos es importantísima, eso ya está comprobado, la cantidad de dinero que circunda una actividad presencial es tremenda. Hoy por hoy, claro, cambia la condición, habrá que adecuarlo y habrá que ver cómo se empieza a generar esa retribución, tanto económica y no solamente económica, también retribución espiritual y de desarrollo humano completo. Gracias, Rudy, por tu interesante reflexión. Nos van quedando pocos minutos para poder hacer un debate. Creo yo que nos vamos a centrar en una sola gran problemática. Yo creo que ya hemos visitado el escenario COVID, hemos visto un poco las brechas y la fortaleza de nuestra región. Creo yo que hay dos cosas que son muy relevantes que yo creo que es importante poner a discusión. Lo ha planteado también Dominique. Sin duda que la política pública tiene mucho que ver en el desarrollo de los territorios y particularmente en el desarrollo del sector de la música, ¿no? Entonces, primero, una pequeña reflexión sobre cómo podemos avanzar para mejorar y hacer más pertinentes los instrumentos de la política pública, considerando que son importantes a su vez dos dimensiones, que también se ha discutido acá: la necesidad de poder articularnos, de generar cuerpo asociativo, y por otro lado, el derecho al trabajo, que implica, digamos, dedicarse a la música y que en el fondo debe ser reconocido como tal. Por lo tanto, estos tres componentes de alguna manera dialogan entre sí. Quiero ofrecerle la palabra a Rudy, que está terminando y que él había planteado este tema del derecho al trabajo, así que para que iniciemos este debate. Por favor, Rudy. Sí, de hecho hay conversaciones a nivel de organizaciones hace mucho tiempo y bueno, hoy por hoy, bueno, a ver, en Valdivia básicamente no tenemos un interlocutor, es el gobierno regional el encargado, sí, pero mucha estadística, la que ha realizado el observatorio, y mucha estadística que también que pueda tener Dominique bajo el alero de la universidad, que puede generar mucha estadística también. Claro, es estadística que la manejamos nosotros entre pares, entre organizaciones, pero la interlocución concreta entre un organismo que vincule esto, que sería el Ministerio de Cultura o el gobierno, muchas veces queda ahí y se deposita esa información y ahí queda. Y somos nosotros mismos los que tenemos que volver a levantarla cuando queremos justificar alguna solicitud de recursos o alguna planificación mucho más estratégica que abarque más tiempo. Sabemos todos que la información secundaria pública generalmente es errónea y con suerte es desactualizada, ¿no? Eso es como casi una norma. Entonces, claro, es urgente revisar la infraestructura pública del Estado, es del Estado, no solamente el gobierno de turno, es del Estado, para poder ver cómo están compuestos estos cargos, estos consejos, en este caso Consejo de la Cultura, los distintos ejes que hay, los distintos ámbitos, en este caso el Consejo de la Música, y hay propuestas concretas en tratar de que se modifiquen para el sentido de darle una mayor pertinencia territorial y también de género, obviamente, que son temas que ya están integrados en la sociedad y que están obsoletos en la mirada antigua que tiene estos ministerios, pese a que el ministerio es muy nuevo, pero ya tiene una mirada un poco perdida ahí. Entonces hay que ver cómo podemos hacer un aporte para poder generar una nueva actualización de estos cuerpos, que se transformen de a poco en una especie de vinculación público-privada, porque finalmente así funciona todo esto y el futuro, pero también que tengan una fuerte componente técnica, de preparación y capacitación técnica en la toma de decisiones, más que seguir con esta continuidad casuística de que yo te financio un año, yo te financio otro festival, y los festivales crecen y las instituciones crecen y tú necesitas dar otro tipo de enfoque y seguimiento y si no tienes ese financiamiento, wow, hay que hacer Perfecto. malabares. No, en ese sentido, el financiamiento regular es realmente un grave problema, especialmente cuando se está pensando en consolidar un territorio en términos creativos, y hay que pensarlo con una mirada de mediano a largo plazo. Y a veces, claro, postular año a año hace que los equipos, digamos, que están detrás de las producciones tiendan a agotarse, pero en el fondo es un trabajo bastante permanente. En ese sentido, quería consultarle a Dominique
la situación, ¿no es cierto?, que están viviendo con la orquesta, que en realidad también es bastante problemática, ¿no? Esta situación de la política pública, pero en el campo del financiamiento de las orquestas. Sí, bueno, lo que puedo es un poco, me remito a lo que presenté, ¿no es cierto? O sea, la realidad es esa, ahí nos plantearon 3 escenarios, hay una discusión, en este minuto todavía no se aprueba, ¿no es cierto?, en el Congreso, o sea, perdón, no se está aprobando todo lo que es el presupuesto de la Nación, está ahora mismo la discusión. Y bueno, nosotros ahí un poco lo que puedo compartir como experiencia es que hemos trabajado como bloque en las orquestas regionales. Siempre había una conversación fluida ya previo con la pandemia. En pandemia se agudizó más porque esto mismo que les mostré, o sea, es una realidad transversal. Son desafíos que todos estamos viviendo con matices distintos, pero son prácticamente los mismos. Y bueno, y pensamos de que en el fondo nuestro impacto en nuestras regiones, el ser orquestas regionales, es muy grande, porque no solo lo que explicábamos, nosotros somos motores dentro de las regiones. Contratamos, generamos un montón de empleos, pero realmente no es que solo estemos en la región, sino que trabajamos, expandimos hacia las regiones colindantes. En nuestro caso trabajamos mucho en los lagos también, y, y tenemos muchos proyectos pedagógicos, es decir, o más allá de eso, de nuestros profesionales son los que nutren también muchas veces a los chicos que están estudiando y que después aspiran a poder entrar en la región, en la orquesta. Entonces, si tú cortas un financiamiento de una institución como la nuestra, la verdad es que estás diciendo, anulemos un poco o reduzcamos toda la economía en torno a lo que es el mundo de la música clásica, de los instrumentistas, de la región, / otras regiones colindantes. Eso. Gracias, Dominique. Y bueno, por último, Roberto, me gustaría también tener tu punto de vista, dado que conoces profundamente, digamos, la estructura política del Estado, especialmente en el campo de la industria creativa. Me gustaría que nos pudieras compartir tu mirada, tu reflexión sobre lo que estamos discutiendo. Sí, bueno, yo pienso que ahí hay mucho que hacer todavía, digamos, estamos efectivamente en una necesidad enorme de una descentralización, no solamente de la cultura, digamos, sino que también de toda la institucionalidad regional, ¿no? Y ahora una oportunidad interesante viene la elección de gobernadores regionales. Pienso yo que sería bueno revisar los programas de los distintos candidatos, digamos, para ver qué es lo que opinan sobre este sector y exigirles a ellos, obviamente, respuestas mucho más concretas, digamos. Yo pienso que en eso cuesta, digamos, es algo que no cuesta tanto, digamos, si es que tenemos autoridades más cercanas, ¿no? Y en ese sentido yo confío bastante en que la descentralización tiene que ser una palanca que ayude a ir acercándonos entre autoridades y actores y agentes del sector cultura. ¿Para qué? Digamos, básicamente para poder fortalecer el ecosistema que tenemos en la región. Porque hoy día yo lo que, no sé si están de acuerdo, pero veo que nos falta esta dimensión más transversal. Hoy día hay música, cine, videojuegos, pero yo no sé si hay instancias en donde todos podamos encontrarnos y conversar y hablar de problemas que sean más transversales. Y eso es quizá un paso importante que hay que retomar, digamos, pues se tenía una mesa con el PER, el programa estratégico, ¿no es cierto?, que permitía tener esta mirada más global, ¿no? Y porque aquí hay temas que pasan en Panguipulli, que pasan en Futrono, y la verdad es que quedan bastante invisibilizados. O sea, si para muchos de nosotros la industria creativa en Valdivia no era muy visible, imagínense lo que será para la gente de Panguipulli, ¿no? O de La Unión o de Futrono. Entonces, hay jóvenes, hay mucho material, hay mucho talento, digamos, en estas comunas también, y pienso que ahí hay un elemento de política regional que es necesario fortalecer, y pienso que, bueno, el financiamiento es un punto importante, pero pienso que siempre la respuesta que vamos a escuchar es que hay poca plata, digamos, o hay otras prioridades y qué sé yo,
pero la verdad que el sector creativo se ha sabido a veces arreglar, digamos, con pocos recursos, con más creatividad, y en ese sentido pienso que debería funcionar también en esta lógica, esta idea como de proponernos, ¿no? Fortalecer el ecosistema en su conjunto, ¿no? Que tengamos canales de trabajo para los jóvenes que quieren iniciarse en esto. Bueno, ya hay varias puertas que tocar, digamos, el Conservatorio de Música, por ejemplo, las universidades, los centros técnicos, pero después de eso, ¿qué? Para los que quieren emprender, para los que quieren vivir de esto, obviamente, que no queden solos ahí a la deriva, sino que tengan un lugar en donde poder encontrar el apoyo, qué sé yo. Esto ocurre, no sé, pues en el sector, en otros rubros de la economía existen, digamos, existen estas instancias, existe este ecosistema, ¿no? En el turismo, en la industria de los alimentos, ¿no es cierto? Pero en el sector de la industria creativa yo veo que está un poquito solo en este sentido, especialmente los que están partiendo y los que se inician, y que como veíamos, cada año se van agregando nuevas empresas, nuevos emprendedores, sobre todo aquí en Valdivia y en la región, porque esta región atrae gente de afuera también. Entonces, ahí hay un desafío grande y bueno, ahí siempre vamos a tratar de empujar en esa dirección las conversaciones. Muchas gracias, Roberto. Yo creo que, bueno, hay muchos temas que se quedan aquí en el tintero. Sin duda, la experiencia que hemos compartido y que vivimos día a día aquí en la región y en la ciudad de Valdivia, es una experiencia que nos está enseñando cómo avanzar en este camino también bastante novedoso de la economía creativa. Esperamos que quienes nos estén escuchando hayan tomado apuntes de esto, les haya servido de referencia. Claramente tenemos un camino largo por delante, sin duda que todavía nos queda mucho que estrechar en términos de vinculación de los agentes de la economía creativa, de los creadores, de los gestores, y claramente para eso necesitamos de tener una contraparte que escuche, ¿no? Y que en el fondo dé respuestas con pertinencia territorial. Así es que queremos en el fondo despedir esta jornada. Quiero agradecerle afectuosamente a cada uno de los panelistas, a Dominique, muchas gracias por acompañarnos. Rudy, por favor, también muchas gracias. Roberto, también muchas gracias. Desearles nomás mucha fuerza, mucha energía por el camino que queda por recorrer. Claramente el COVID nos está imponiendo una serie de situaciones complejas, así es que tendremos que ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, y empujar este carro que está por ahora un poco difícil de mover. Eso, les dejo un gran abrazo, les dejo a ustedes el último momento para que se puedan despedir. No sé si, Roberto, quieres decir ahí una breve palabra de Sí, despedida. bueno, agradecer también la invitación. Creo que ojalá podamos tener más espacios como estos de conversación y poder empezar a activar lo que podría ser una estrategia, digamos, para la región. Y estamos, bueno, como en todas las cosas, ¿no es cierto? Siempre al mal tiempo buena cara, como dice el dicho, y todos estos problemas son oportunidades también. Entonces, más allá de lo cliché, digamos, de esta frase, encierran una gran verdad, y pienso que todo este tema digital está abriendo, ¿no es cierto?, unas oportunidades increíbles que todavía ni siquiera alcanzamos a dimensionar. Así que eso, muchas gracias. Gracias. Dominique. Sí, yo quiero agradecerle, bueno, por la invitación, ¿no es cierto?, a ustedes, Marcelo, también a Pulsar. Quiero agradecerle también nuevamente a los artistas, motivar también a los artistas de la región como cierre, a decirles que sigan, ¿cómo se llama?, que sigan motivados. El COVID, como dice Roberto, trae también varias oportunidades en cuanto a lo digital, en cuanto a conectarnos. Así que, y agradecerles también porque hemos estado trabajando con la orquesta, con varios artistas locales, y la verdad es que son parte fundamental de nuestra orquesta.
y por lo tanto de repente uno no tiene el tiempo para decirlo, así que ahora quería aprovechar en el cierre de mencionarlos en este contexto de conversación regional. Muchas gracias, Dominique. Rudy. Sí, obviamente reiterar las gracias y es necesario hacer estos tipos de conversatorios y aprovechar esta tecnología para poder juntarnos y aunar ideas que ya se vienen realizando. Y bueno, y aprovecho también dejar una invitación hecha, prontamente se viene una versión digital de Fluvial a comienzos de diciembre. Estás trabajando tú, Marcelo, y mucha más gente. Y también le dejo la invitación ahora para el próximo fin de semana de esta Red Nacional de Festivales, Rocódromo, en la cual Valdía aporta con Marea Rock también digital, a hacer 100 bandas de todo Chile, de las 13 regiones. Y bueno, en este caso ya hablamos 16 regiones. Y eso, así que hacer un formato digital para que conozcan nuevas propuestas musicales del músico popular en este caso. La invitación está hecha. Gracias, Rudy. Bueno, aquí nos llegó un mensaje de don Alexander Polanía de Colombia. De Colombia. Muchas gracias a ustedes por el conocimiento compartido. Nos envía un abrazo. Nosotros también enviamos un cariñoso abrazo de vuelta. Alexander también es un gestor y un músico que hace mucho trabajo en Colombia y moviéndose por Latinoamérica. Así que un abrazo Sí. también vaya para él. Bueno, y antes de despedirnos, obviamente también quiero aprovechar de invitar a quienes nos escuchan y ven a que nos acompañen en Fluvial este año del 9 al 12 de diciembre. Vamos a estar también en estas plataformas, las plataformas digitales.